Hola, te doy la bienvenida a esta serie de videoblogs del curso primero de Derecho Romano para tener una visión integral del mismo. Terminamos ya el capítulo introductorio histórico para pasar ya a los conceptos del derecho romano. Por eso decíamos, al final de la enseñanza tampoco podemos prescindir de lo conceptual, no obstante la mentalidad casuística o abocada al caso de los juristas romanos clásicos. Para ello voy a servirme de las Institutas de Gallo. Las Institutas de Gallo fueron descubiertas en 1816 en la Biblioteca Capitular de Verona. Era un palimpsesto, es decir, recordarán que los primeros papeles como tales llegarán de China y lo que se empleó para la escritura antigua fue el papiro o en su caso el pergamino, que sería piel de carnero o de vaca restirada, y sobre esa base se escribiría. Los palimpsestos no eran otra cosa más que anotaciones sobre el texto donde tenía que borrarse algún documento anterior. Es importante este dato porque al parecer las institutas de Gallo se sentaron sobre un palimpsesto. Evidentemente no estamos hablando de que este ha sido el texto original de Gallo, sino que las construcciones propias de los filólogos y de historiadores pues nos están hablando de que conocemos una versión de las institutas que no es exactamente la original. Hay otros que difieren considerando que la copia que se había hecho en el palimpsesto era prácticamente exacta. Lo único que tenemos claro es que eh, es prácticamente un texto puro, precursor del derecho posclásico, y que este sistema pues permitió la agilización de la segunda vida del derecho romano ya en el siglo XIX para tener conceptos que se pudieran contrastar con el mero texto que se tenía en las institutas de Justiniano. Probablemente sean del siglo II de nuestra era, si no es que un poco más anteriores. Pero esto es diversión de filólogos y de historiadores para poder situar las cosas. Lo que nos interesa a nosotros aquí es lo conceptual, porque Gallo se aventura, toda vez de que es un libro de institutas, es decir, de instrucciones, a enseñar, a transmitir el saber jurídico a través de conceptos. Las institutas se componen de 4 comentarios que algunos lo traducen como 4 libros. Nosotros vamos a quedarnos con el concepto clásico que es el de comentarios. Normalmente obedece a una clasificación de dualidad, género y especie, o divisiones duales. Por lo cual, lo que podemos dejar claro es que obedece a un orden lógico. Vamos con el primer párrafo que nos va a conducir a las primeras definiciones que nos interesan del derecho romano. El título al que pertenecen los párrafos que vamos a leer se llama del derecho civil y del derecho natural. Ojo con esta dualidad, que sin embargo se va concretando a lo largo de la lectura de los párrafos que nos siguen. Nos dice lo siguiente Gallo: todos los pueblos que se rigen por leyes y costumbres usan en parte su propio derecho y en parte el derecho común de todos los hombres. Pues el derecho que cada pueblo establece para sí, ese es suyo propio y se llama derecho civil, como si dijéramos derecho propio de la ciudad. En cambio, el que la razón natural establece entre todos los hombres, ese se observa uniformemente entre todos los pueblos y se llama derecho de gentes, como si dijéramos el derecho que usan todas las naciones. Así pues, el pueblo romano usa en parte su propio derecho y en parte el derecho común de todos los hombres. Como sea cada uno de ellos, lo trataremos en su debido lugar. Lo que nos está diciendo Gallo es que la primera división que tenemos para estudiar el derecho romano es que hay un derecho propio, que es el jus civile, que es el derecho que se da
los propios romanos, y que hace referencia a la ciudad de Roma, porque Roma en realidad es el núcleo del Imperio Romano, que va a llegar a ser un imperio porque Roma se va a ir expandiendo por motivos defensivos, de tal suerte que va a dominar en su apogeo prácticamente todo el Mediterráneo. Pero hay relaciones jurídicas con los pueblos que hay alrededor, incluso para definir quién es vencedor en caso de que se dé una escaramuza, en caso de que haya una batalla o toda una guerra. Y para ello está el Jus Gentium, que es entendido como el derecho común de todos los hombres, o el derecho que la razón natural establece en todos los hombres. Naturales ratio inter omnes homines constituit. Cuando estamos utilizando el término hombre, evidentemente entiéndase que el señor Gallo en su época no buscaba un lenguaje sexista, buscaba un lenguaje incluyente. Estamos hablando pues de un lenguaje que pertenece a otra época, pero que está traduciendo claramente que es el derecho de todos los seres humanos o de todas las personas cuando hablamos de ese derecho propio de la razón natural. Ahora bien, en el párrafo que sigue nos dice lo siguiente Gallo. El derecho del pueblo romano se funda en las leyes, en los plebiscitos, en los senadoconsultos, en las constituciones de los príncipes, en los edictos de los que tienen derecho de dar edictos y en las respuestas de los prudentes. Lo que está haciendo aquí Gallo es desglosar, o enunciar, perdónenme, para ser más preciso, enunciar cuáles son las fuentes del jus civilis o del derecho romano, no del derecho de gentes. Y nos dice que hay leyes. Bueno, son las leyes antiguas que para la época de Gallo principalmente conoceremos a través de las 12 tablas que son del siglo V antes de Cristo. En los plebiscitos, que son decisiones que toma el representante de los plebeyos, que son aquellos advenedizos a Roma, es decir, que llegan posteriormente a los padres fundadores o patricios. Esa autoridad se conocía como tribuno de la plebe. Y los plebiscitos son, pues, una fuente del derecho civil. Senadoconsultos, es decir, también fuentes emanadas del Senado romano. En las constituciones de los príncipes, que son los decretos imperiales. En el derecho de dar edictos. Aquí es importante detenerse en el párrafo sexto. Tienen de derecho de dar edictos los magistrados del pueblo romano. Este derecho está principalmente en los edictos de dos pretores, del pretor urbano y del pretor peregrino, cuya jurisdicción pertenece en las provincias a los gobernadores de estas. Igualmente los edictos de los ediles curules, cuya jurisdicción pertenece en las provincias del pueblo romano. También a los cuestores, pues a las provincias del César no se mandan cuestores y por ellos este edicto no se publica en ellas. Aquí lo que nos interesa es que había genéricamente dos tipos de pretores, el pretor peregrino, que es el que va a estar fuera de la Chives, fuera de la ciudad de Roma, y el pretor urbano, o bien el pretor peregrino, va a conocer cuando se puede dar un conflicto con un extranjero. Mientras que el pretor urbano es el pretor de la Chives, la urbe. Será el pretor que se aboque principalmente al derecho civil romano. Finalmente nos dice Gallo en esta clasificación que también se encuentran como fuentes del derecho las respuestas que dan los prudentes, algo de lo que hemos hablado en demasía en todos los anteriores vídeos, pero que en este momento vale la pena tomar la noción que nos aporta Gallo. Respuestas de los prudentes son las sentencias, y aquí por favor no confundamos sentencia como la resolución judicial, sino entendámosla como una máxima, como un aforismo, como una regla. Todo el derecho que usamos, respuestas de los prudentes son las sentencias y opiniones de aquellos que tienen permiso de sentar derecho. Ya para esta época, como lo habíamos visto con Dors, ya con Tiberio,
pues se había otorgado una facultad otorgada por la potestad del emperador a los jurisprudens para que pudieran dar esas respuestas, lo cual los fue limitando, los fue encorsetando, los fue reduciendo, desafortunadamente. Cuando las sentencias, entienda, cuando estas expresiones de todos ellos son unánimes, su contenido obtiene fuerza de ley. Pero si disienten, el juez puede seguir la sentencia que le plazca. Así consta en un rescripto, es decir, en una constitución imperial del divino Adriano. Estamos hablando de que efectivamente Gallo parece que era un sabiniano, pues ya obedece pues a este momento de lo que Dors consideró que era el germen de la vulgarización del derecho romano. Todavía no estamos en el derecho romano vulgar, pero pronto empezará la crisis al perder la libertad de pensamiento de los juristas romanos clásicos. Pero ojo, aquí lo más importante es que nos está diciendo que es la respuesta a las preguntas. Y por lo tanto nos está hablando de que se trata de esas soluciones casuísticas que podrán sentar o no precedente y que podrá el juez valorarlas o no. Finalmente, para este vídeo pasamos a la siguiente fracción, cuyo título es de la división del derecho. Y nos dice lo siguiente Gallo. Todo el derecho que usamos se refiere o a las personas, o a las cosas, o a las acciones. En primer lugar, trataremos de las personas. Aquí es una clasificación de las materias del derecho. Y de alguna manera, esto ya es abstraer, como pueden ver. Y esto es ayudarnos a tener una didáctica del conocimiento del derecho positivo romano. ¿Qué era el derecho natural que se nos ha quedado por ahí en el tintero? Pues un derecho que no ha sido positivado. Y en el caso de Gallo, el derecho natural solía empatar con el derecho de gentes, aquel que es común de la razón natural. Otro jurista, Ulpiano, empata el derecho natural con lo meramente biológico y habla de la reproducción de las parejas de cualquier mamífero, de tal suerte que los seres humanos pues tendemos al matrimonio monogámico, como así un animal macho se aparea con un animal hembra. Es una concepción muy biológica del derecho romano, en este caso del derecho natural, que trasciende o que es metapositivo. Es más rica la noción que nos aporta de aquel que es el uso de la razón común de todos los seres humanos, porque efectivamente este será el concepto de derecho natural que hasta la fecha se maneja para quienes somos jus naturalistas. Concebimos que tenemos una común naturaleza, una común forma de ser, y por lo tanto de ahí dimanan derechos que pueden ser formalizados como derechos humanos, el derecho a la vida, a la libertad de tránsito, a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento, etcétera, etcétera. Ahora bien, cuando aquí nos está hablando exclusivamente del derecho civil, nos habla de tres materias fundamentales para entenderlo. El derecho que se refiere a las personas, de donde va a derivar la condición personal de un romano, a la luz de lo jurídico, como también van a derivar las obligaciones civiles y los derechos derivados de contratos o de quasi ex contractu o de delitos, o quasi ex delitos también. Ya profundizaremos eso porque es materia incluso del segundo curso. Y agrega lo que es el derecho procesal, cuya esencia son las acciones. Entonces, todo el derecho que usamos se refiere a las personas, a las cosas o a las acciones. De esto hablaremos en el próximo vídeo.